En esta parte del curso de redes eléctricas inteligentes vamos a dedicarnos a la temática de la calidad de la energía. En esta parte del curso vamos a ver algunas definiciones y conceptos generales, la importancia económica de la calidad de la energía y vamos a hacer un repaso sobre todos aquellos tipos de fenómenos asociados a la calidad de la energía, sus características, sus causas y efectos, para luego continuar en la siguiente parte del curso viendo algunos parámetros de medición, algunos criterios de medición, de evaluación que van a ser de interés dentro de un contexto de redes eléctricas inteligentes. Primero vamos a empezar hablando cuál es la definición de la calidad de la energía. Siempre recordemos que esto proviene de un término en inglés que es Power Quality, que en realidad se traduciría como calidad de la potencia. Que por diversos motivos en castellano se ha adoptado la terminología calidad de energía, aunque quizás es más correcto hablar de calidad de potencia. Pero bueno, más allá de esto, que es una cuestión puramente lingüística o casi de usos y costumbres, la definición de este tópico, según la IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, se trata de un conjunto de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y corriente en un tiempo y ubicación determinados en un sistema de potencia. Según la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, la calidad de la energía es la característica de la electricidad en un punto dado del sistema eléctrico evaluado respecto a un conjunto de parámetros técnicos de referencia. Estas son definiciones normativas más que nada. Quizás la que es más descriptiva es una que utiliza mucho un autor que publica sobre este tema, Matt Bolen, en el cual dice: partiendo del concepto de tensión ideal, aquella que tiene una forma de onda sinusoidal de amplitud y frecuencia constante e iguales a sus valores nominales, ¿sí? Esta senoide perfecta de amplitud nominal, en este caso amplitud normalizada 1, frecuencia 50 Hz, y definiendo corriente ideal como una onda sinusoidal de amplitud y frecuencia constante con frecuencia y fase igual a la de tensión, por ejemplo esta que está aquí, que tiene la misma fase y frecuencia que la onda de tensión, con una amplitud constante, cualquier desviación respecto de este ideal se puede considerar que es una perturbación en la calidad de la energía. Y como la mayoría sabrá de la experiencia técnica, hay en la práctica tensión y corriente se apartan de este ideal. Cuanto más se aparten, vamos a hablar de que es más severo el problema de calidad de la energía. ¿Cuál es la importancia de hablar de calidad de energía y por qué incluimos calidad de la energía dentro de este curso? A ver, en una red eléctrica inteligente, una de las cosas que hablamos que vamos a necesitar como pieza fundamental es el uso de sistemas de electrónica de potencia para gestionar la energía. Piensen en la energía renovable, se maneja toda con convertidores electrónicos de potencia. Los convertidores electrónicos de potencia producen justamente una amplia distorsión en la forma de onda. Por lo tanto, deterioran la calidad de la energía si no están correctamente controlados o diseñados. Después, en las redes eléctricas inteligentes dijimos que íbamos a incorporar renovables, y justamente las fuentes de energía renovables tienen variaciones de tensión, problemas de flicker, de distorsión de forma de onda. Después también hablábamos que en las redes eléctricas inteligentes iba a ser necesaria una mayor desregulación del mercado, ¿sí? Y entre otras cosas, entre adaptaciones normativas, tarifarias, etc. Y eso hace que se necesiten mayor cantidad de indicadores de calidad para poder negociar o para poder valorar adecuadamente la energía que se consume o que se vende. Y por último, porque la calidad de la energía cada vez influye más en todo tipo de procesos productivos o incluso en la vida cotidiana.
Los equipos electrónicos, en la medida que avanzamos hacia la frontera de una mayor miniaturización, menor consumo, menores niveles de señal, etc., se vuelven cada vez menos tolerantes a las perturbaciones. Entonces, los procesos productivos también se vuelven menos tolerantes a las fallas de estos equipos y en general las compañías también son menos tolerantes a las interrupciones en la producción. Entonces tenemos una cadena en la cual la calidad de la energía puede afectar dispositivos, los cuales afectan líneas de producción, los cuales afectan compañías, o lo mismo podríamos decir a nivel doméstico, la calidad de energía puede afectar dispositivos, con lo cual afecta mi vida dentro de mi hogar o en mi comercio o lo que fuera. Para ponerle números también, porque en el fondo hay que reconocer que muchas de las cosas de las que hablamos solo se motorizan cuando hay cuestiones económicas detrás. La calidad de energía tiene un costo económico y un costo económico que no es menor. Hay estudios, ya lo habíamos adelantado en la introducción al curso, hay estudios hechos en Europa, si bien esto ya tiene poco menos de 2 décadas, pero más o menos para tener una magnitud de lo que significaban los problemas de calidad de la energía, mayormente asociados con interrupciones transitorias de tensión, y vemos que significan pérdidas económicas importantes en distintos tipos de industrias. Siempre hago hincapié en un mundo en el cual todo se compra por internet y todo se despacha y etcétera, las pérdidas que puede provocar la calidad de la energía a través de una interrupción de servicio o a través de un daño en un equipo en el comercio electrónico son muy cuantiosas. Lo mismo con las comunicaciones. Hoy en día está todo interconectado y necesitamos conectividad al 101% en general. Otros estudios, este es un estudio realizado en 2007 en 62 grandes compañías de la Unión Europea, de 8 países distintos de la Unión Europea, identifican, por ejemplo, las consecuencias de calidad de energía, tanto en el área servicios, que es la parte roja, como en la industria, que es las barras azul. Vamos a encontrar que en general la calidad de energía afecta a todo lo que sea computadoras, o sea, dispositivos de cómputo, ya sea porque se bloquean o se dañan. Pérdida de datos es una de las más importantes. Problemas con la iluminación, pérdida de sincronismo más que nada esto sí en industrias, pérdida de sincronismo en procesos, ¿sí? Donde hay procesos continuos, donde tenemos encadenadas varias acciones, activación intempestiva de relés, protecciones, fallas en motores. O sea, vemos que puede afectar por distintos lados y de maneras más o menos severas. Las fuentes de esa mala calidad de la energía, según ya sea industria o servicios, vemos que en general está asociada a problemas con motores, a problemas con convertidores electrónicos, justamente convertidores electrónicos de potencia, fuentes UPS, que no dejan de ser una batería más un convertidor electrónico, equipos de iluminación, equipamiento electrónico en general, ¿sí? O sea, ahí vemos que el equipamiento electrónico en general es causa y solución de problemas, porque está en ambos lados, sufre los problemas de la calidad de energía y también los produce. Sobre esa misma encuesta se le preguntaba a estas compañías o a estas empresas de servicio qué medían de la calidad de la energía. Y en general, hablando en porcentaje, lo que más se mide es lo típico: tensión eficaz y potencia reactiva. Muchos menos ya miden distorsión de forma de onda o contenido armónico, desbalance en el caso de sistemas trifásicos, y mucho menos aún el flicker o, o la frecuencia. Esto conectando temas,
Recuerden que yo les decía cuando presentamos el capítulo de introducción que una de las piezas fundamentales, una de las tecnologías fundamentales era todo lo que era monitoreo y control eh, a distancia, ¿sí? O sea, tener sensorización, sistemas de sensado, también de actuación, remotos a distancia, con comunicación bidireccional. Entonces acá surge la necesidad de medir más cosas, ¿sí? Para saber exactamente qué energía estamos entregando o qué energía estamos consumiendo si lo vemos del lado del usuario. Bueno, y entre las soluciones, siguiendo siempre con esta misma encuesta, la mayoría de las soluciones adoptadas por las empresas pasan por el uso de generadores de backup, esto más que nada para interrupciones del servicio o UPS, o sea, fuentes de energía ininterrumpida, problemas de tierra y de blindaje, sobredimensionamiento de equipamiento, ¿sí? Para lidiar frente a los problemas, transformadores de aislación, estabilizadores de tensión, bueno, y un largo etcétera, ¿sí? Pero fíjense que hay un gran abanico de estrategias. Entonces, vemos que la calidad de la energía tiene una importancia económica, consecuencias en el proceso, los problemas son generados a veces por el mismo equipamiento que está dentro del lugar donde tenemos el problema, por decirlo de alguna forma, necesidad de medición y necesidad de compensación. Están todas las partes que digamos, componen el paradigma de red eléctrica inteligente. Medir y actuar para entregar el mejor servicio de la forma más dinámica posible. Este es otro estudio simplemente como para que veamos que este problema se ha replicado y estudiado en muchos lados, si bien en nuestro país no me consta que haya encuestas o campañas de medición de este tipo. Vemos que en otros países sí las han hecho, este es el caso de 10 grandes empresas de Nueva Zelanda. También aquí se ven algunos tipos de equipamientos utilizados para mitigar problemas de calidad de energía. Estos son estudios hechos en Estados Unidos. También, si bien las fechas uno ve que ya tienen casi 20 años, siempre digo, recuerden, bueno, estos problemas que en el mundo desarrollado se estudiaron hace 20 años, aquí todavía muchos de ellos están pendientes de estudiar o están en la misma situación, ¿sí? Entonces son problemas que por ahí podemos y debemos atacar pronto. Y estudios sobre empresas también, problemas de interrupciones breves del servicio, problemas con armónicos, con las puestas a tierra, consecuencias, lo típico, daño en computadoras, pérdidas de datos, arranque y parada de equipos, daño de motores. Desde el punto de vista un poco más académico, científico, la Power Quality como término de investigación, como tópico, ha tenido un auge muy fuerte desde, digamos, fines de los años 90. Y si vemos las principales editoriales que se dedican, digamos, a publicar revistas científicas en el área de ingeniería, vemos que el tópico Power Quality se ha disparado desde fines de los 90, ha crecido fuertemente, y si bien aquí falta actualizar estas estadísticas, les puedo asegurar que ha continuado porque cada vez hay mayor cantidad de publicaciones dedicadas al tema y de incluso hasta congresos o eventos de tipo académico relacionados solo con calidad de la energía. Bien, puesto esto un poco en relevancia académica, empresaria, económica, ¿sí? Vamos un poco más a meternos en, bueno, en el asunto, ¿sí? Una primera aclaración por ahí como para ir marcando la cancha, por decirlo de alguna forma, es hablar de perturbaciones de tensión versus perturbaciones de corriente. En general, se asocia que las perturbaciones de tensión se originan en la red eléctrica, o sea, son responsabilidad del distribuidor,
activa, el que fuera, y afecta al consumidor. Mientras que las perturbaciones de corriente las provoca el consumidor, el cliente, y afectan a la red eléctrica. Y esa definición, en principio, o sea, conceptualmente está bien, pero el tema es que después es muy difícil diferenciar unas de otras, ¿sí? Por ejemplo, supónganse un caso muy simplificado como el que tengo aquí. Tenemos una fuente de tensión que representa al distribuidor. Tenemos una línea que abastece a distintos usuarios. Cada parte de la línea tiene una cierta impedancia y cada usuario representa una impedancia. Y sobre el final de la línea tenemos un usuario que tiene un gran motor, una gran máquina, algo por el estilo, que cada vez que lo activa provoca un transitorio de corriente muy fuerte, ¿sí? Cuando se energiza la máquina. Ese transitorio de corriente muy fuerte lo que hace es aumentar las caídas en todas las impedancias intermedias. Por lo tanto, este vecino que está acá al lado, lo que termina viendo o lo que termina midiendo es una perturbación de tensión. Entonces, desde el punto de vista del distribuidor, fue este cliente el que le provocó una perturbación en la red. Desde el punto de vista de este usuario, es la red la que le provocó una perturbación sobre su carga, ¿sí? Entonces, claramente van tomados de la mano estos dos tipos de perturbaciones, ¿no? Una provoca a la otra y viceversa. Y además un evento único, como este, genera distintas perturbaciones para diferentes clientes o ubicaciones. No es lo mismo la perturbación aquí en el cliente C que la que recibe el cliente A. Es peor, obviamente, la del C porque tiene acumuladas todas las pérdidas de las impedancias entre medio. Otra clasificación que se suele hacer, en la cual un poco voy a aplicar aquí, es diferenciar entre lo que son eventos y variaciones. Las variaciones son perturbaciones estacionarias o cuasi estacionarias que requieren una medición continua, ¿sí? O sea, es algo que tengo que medir casi podríamos decir todo el tiempo, en tiempo real. Por ejemplo, la variación de frecuencia en una red en un periodo de tiempo, ¿sí? Yo mido la frecuencia ahora y la mido dentro de 10 segundos, dentro de un minuto, dentro de un minuto y medio, dentro de 5, ¿sí? Lo más normal es que la frecuencia va a estar casi perfecta, pero va a tener ligeras variaciones. Ahora, si yo quiero caracterizar la frecuencia, en realidad tengo que medir muchas veces y tomar valores medios, desviaciones, máximos, mínimos, ¿sí? Entonces la forma de caracterizar una perturbación en la frecuencia es midiendo en forma continua o cuasi continua. Mientras que los eventos son perturbaciones que tienen un principio y un final bien definidos. Por ejemplo, una interrupción en el servicio, ¿sí? Tiene un principio, se corta el servicio de suministro eléctrico, y tiene un fin, se restablece, ¿sí? Hay en la literatura y en la normativa alguna división que por ahí la voy a utilizar como referencia, pero sin, digamos, no tiene ninguna relevancia mayor desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, es una cuestión de criterios. Más o menos entre 1 y 3 minutos está la diferencia entre lo que es, por ejemplo, una caída de tensión permanente o lo que se conoce como un dip o hueco de tensión. En la diferencia entre una sobretensión permanente y lo que se llama un swell o un aumento transitorio de tensión, ¿sí? Estos son un poco definiciones más bien académicas o orientativas de algunas normativas, ¿sí? Como terminología vamos a encontrar mucho la palabra dip o sag, que representa una interrupción o caída breve de tensión. En castellano se le llama hueco de tensión directamente. Y después vamos a encontrar también en la literatura los términos surge o swell para denominar a los incrementos de tensión mayores al 10% del valor nominal de la tensión de red. Bien, teniendo estos conceptos, entonces vayamos a avanzar ahora a ver qué tipos de perturbaciones sobre la calidad de la energía nos vamos a encontrar en cualquier situación real.